La justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Pero la santificación, el mantenerme libre de pecado, ahí es donde trabaja la ley. No la debo de perder de vista. No me debo olvidar de la ley. Esta semana conocí a un hombre y platicando con él me di cuenta que es cristiano. Platicando con él me di cuenta que sirve en su iglesia. Me di cuenta que tiene más de una década sirviendo en la iglesia como un hombre santo y como los santos deben de servirle a Dios en una iglesia. Pero vive en pecado mortal, de los cuales la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, dígame usted, ¿cómo una persona que cree que Jesucristo es su Salvador puede vivir casi 20 años en un pecado del cual Dios dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Y cae dentro de, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti mismo. Si tú vives en pecado y si tú miras la palabra de Dios, ahí está una lista y acá está otra lista y acá está otra lista y hay un montón de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo es posible que un creyente crea que es creyente y trae entre sus pies la santidad o la santificación? Debemos tener cuidado. Por eso no debemos perder de vista la ley de Dios que dice: no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no jurarás, ni mencionarás el nombre de Dios en vano, que tu sí sea sí, que tu no sea no, pero no jures, no cometerás adulterio, no codiciarás. Hoy día no han escuchado de los pecados del internet, que hay montones. Hoy día están agarrando a los que cometen, a los pedófilos que tienen placer con niños menores de 13 años, los están buscando porque hay miles, si no es que millones alrededor del mundo, y la gente puede decir, no lo toqué, no la vi, no nada, pero por medio del internet cometió todo lo que tenía que cometer. Por eso es importante entender que nuestra santificación es importante para Dios. Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la ley o en cuanto a la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin entonces viene la vida eterna, porque la ley me permite conocer el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? A Dios no le gusta que mientas. ¿Cómo es Dios? A Dios no le gusta que robemos. ¿Cómo es Dios? A Dios no le gusta que lo menospreciemos, no le gusta que confiemos en lo que nos colgamos en el cuello, porque somos idólatras. Dios en su palabra nos declara perfectamente bien quién es y cómo es y lo que a Él le gusta. Así es que la ley me ayuda a vivir en santidad. De acuerdo a Romanos, somos siervos de Dios y el fruto es mi santificación. Amén. Así es que gracias a Dios, yo soy salvo, ¿cierto? Yo soy salvo, gracias a Dios yo soy salvo, pero tengo que trabajar. Filipenses capítulo 2, versículo 12, me dice algo interesantísimo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ok, sí me ocuparé de mi salvación, pero ¿por qué temblando y por qué con temor?
aquí el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios produce el querer como el hacer, ¿no produce en ti la necesidad de santificarte? ¿No produce en ti la necesidad de limpiarte constantemente? Dígame. Porque eso es lo que Dios produce en ti y en mí. Pero tenemos que trabajar con temor y con temblor. Tengo que trabajar para dejar lo malo, para dejar el vicio que contamina el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Tengo que trabajar para dejar mi confianza en el dinero. Tengo que trabajar para dejar las malas palabras. Tengo que trabajar para dejar la televisión que me presenta un montón de cosas que a Dios no le agradan. Tengo que trabajar para dejar esa música que me tortura mi mente. Tengo que trabajar para santificarme y adquirir lo que Dios me pide que haga. Podemos decir, todo lo bueno procede de Dios. ¿Amén o no? Amén. Toda buena dádiva procede de Dios. Así es que cuando tú te sientas a cenar, te pones a cenar y te sientas ahí y le dices a Dios, Señor, toda buena dádiva viene de ti, en verdad. Muchísimas gracias. Te pido que me traigas aquí un bistec, 2 pulgadas de ancho. Tráeme un mashed potato y unos de esos que no son ejotes, pero son larguitos, verdecitos, espárragos. Y Señor, te pido, es más, que venga con mushrooms al estilo del Factory Cheesecake. Y tú abres los ojos y no hay nada, porque aunque de toda dádiva buena viene de Dios, tú tienes que trabajar. Y si quieres ir al Factory Cheesecake, tienes que trabajar más duro. Así es que Dios nos dice que te ocupes de tu salvación. ¿Y eso qué significa? Que tú y yo tenemos que trabajar en nuestra santificación. ¿Y por qué con temor y temblor? Porque Dios es santo, santo, santo. Con temor y temblor, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Y por qué con temblor? Porque puedes sufrir pérdidas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Oiga, ese joven, más de 15 años sirviéndole a Dios, viviendo en un pecado que le da asco a Dios. Porque Dios dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La obra de cada uno se va a hacer manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que Dios me está diciendo es que puede que sea salvo, pero si yo no me santifico, si yo no vivo aborreciendo el pecado, alejándome del pecado, guiado por la palabra de Dios, no según mis ideas, guiado por la palabra de Dios, si no me santifico, el día que llegue al tribunal de Cristo, de acuerdo a Dios, dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdidas. 2 cosas, sufrirá y tendrá pérdidas. Dios es serio. Filipenses 4, versículo 16. Vamos a Filipenses. ¿Traen sus Biblias? No. Sí, ándale pues. Filipenses 4, 16 nos dice la palabra de Dios. Vea, el apóstol Pablo andaba de misionero. Pablo de misionero. Dice, pues aún a Tesalónica. ¿A quién le está diciendo esto? A los filipenses. A los filipenses les dice, cuando yo estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. En pocas palabras, estaba en Tesalónica, trabajando para los hermanitos de Tesalónica, y tal vez ellos no me ofrecían ni torta ni pan. Pero gracias, filipenses,
porque ustedes me enviaron una y otra vez. Ustedes están leyendo el 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué? ¿Cuál tribulación? Andaba de misionero, tenía hambre, tenía sed, tenía calor. Pero filipenses, ustedes me mandaron aún cuando fui a Tesalónica. Y vea, sígale acá en el 17. No es que les busque, no es que busque que me manden más ofrendas. No estoy buscando que me manden ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuenta. ¿Tiene cuenta usted? ¿En el Wells Fargo o en el Chase? ¿Dónde tiene cuenta? Tengo cuenta en Cristo, diga. Tengo cuenta en Cristo, porque el apóstol Pablo está diciendo, porque lo que ustedes me enviaron, la forma en que ustedes me ayudaron, surgió y se puso a vuestra cuenta. Y no solamente esto, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Pero lo que ustedes enviaron, hermanos, fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que cuando usted saca algo y lo manda al misionero fulanito de tal, no, este día 5 es muy poquito, busque el día 100, y usted lo manda, ¿usted cree que se lo ponen a su cuenta allá en el cielo? Amén. 3, 4, nada más 4. Hermano, ponme las fotos del hermano David Ceseña, él es nuestro misionero. Y ese es solamente un ejemplo. Estás empezando muy lejos, empiézame de la primera. No, pues no sabes, yo le voy contando. Ahí enseguidita hay un lugar donde cabe un carro. Enseguidita, ahí a la izquierda, ahí hay un carro, ahí hay un garage. Ahí se reúnen. Es como misionero plantando una iglesia. Hermano, dale vuelta a las fotos. Esa es la construcción que ahorita se lleva del templo. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta, dale vuelta. Más vuelta, más vuelta. Mira, ahí quédate. Dale para atrás. ¿Reconocen el de azul? ¿Sí lo reconocen o no lo reconocen? Sí. Nuestro hermano se fue de vacaciones a ayudarle. De vacaciones a partirse el lomo. Pero, ¿qué necesitan? Necesitan una batidora de cemento para que no se partan el lomo. ¿Qué necesitan? Necesitan un martillo rota no sé qué para partir piedra. Ahora sí, sigue dando vuelta, hermano. Están construyendo el templo, mezclando y haciendo todo a mano. Ese templo estaba lleno, ese lugar es un terreno que ustedes compraron. Escúchelo bien, las ofrendas que hemos enviado se usaron para comprar ese terreno lleno de basura. Ese es el terreno y ese es el lugar donde ellos tienen prestado y ahora es la construcción. Primero no tenían terreno, después tenían un terreno todo engusanado. Ahora tienen un terreno con una gran promesa de un lugar donde se va a adorar a Dios. Amén. Lo que usted participe, ¿se irá a poner en la cuenta de usted? Amén. Hermanos, yo les invito a que participemos e invirtamos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una cuenta. Dios hace en mí el querer como el hacer. Amén. Al final yo le voy a pedir a los sugieres que se estén allá afuera con una canastita para que pongamos ahí para comprar la batidora de cemento. Para que pongamos, si me cuento yo, si no, le dicen al pueblo que yo no participé. Para comprar el martillo rotamartillo y el reto, no se llama así, ¿verdad? Yo sé que no se llama así, pero el reto es que de esta iglesia podamos decir, miren hermanos, compramos el terreno, qué bueno, ahora construimos. Qué bonito sería que dijeran la pared Bethany. Además, ¿qué irá a pasar? No sé, pero lo que yo sí sé es que Dios pone el querer como el hacer por su infinita voluntad. Amén.
Hermanos, debo entender que tengo entonces que trabajar. Ser santo empieza, pago mis deudas. Ser santo empieza dándole de comer al que tiene hambre. Por aquí hay una hermana que todo el pan que le sobra o la salsa que le sobra la recoge y se la lleva a los que están en el Home Depot para que coman, porque hay muchos muriéndose de hambre alrededor de nuestras calles. Así es que, amados,